la esencia de todo. Muy felices, muy contentos, y este día, pues, como lo habíamos anunciado, tenemos un invitado especial, ¿verdad? Un predicador invitado ahora desde Sudamérica. No sé si mi hermano Emerson puede ir haciendo el enlace con nuestro hermano, el pastor Julio Silva, gloria a Dios, ¿verdad? Para quien nos va a llevar precisamente la palabra del Señor en esta preciosa tarde, ¿verdad? Él es, pues, un hermano muy querido por todos los hermanos de la Iglesia del Camino, pues todos le conocen. También a lo largo y ancho, como dicen, de nuestro concilio, pues también conocen del pastor Julio Silva. Así que es para nosotros un privilegio, ¿verdad? Una bendición que, aunque estamos separados por la distancia, pero unidos en el mismo sentimiento de predicar a Jesucristo. Así que el predicador de la ocasión en esta tarde, nuestro hermano, el pastor Silva. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, mi hermano. Qué bueno es poder verle, qué bueno es poder estar con ustedes compartiendo este tiempo especial. Realmente es una alegría estar en este programa, en esta transmisión. Y bueno, nuestro corazón está lleno de alegría por ver que la iglesia del Señor no para, que la gente sigue adorando a Dios de una y otra manera, mismo en medio de estas circunstancias difíciles. Bueno, se nos ha incumbido hoy de poder estar trayendo la bendita, maravillosa palabra de Dios, la cual es alimento espiritual para nuestra alma y especialmente en estos momentos que estamos viviendo. Quiero traer una palabra con el título Él te conoce. Él te conoce. Y se encuentra esta palabra en el libro de Nahum. Así que si usted quiere, por favor, allí en su casa, esté buscando este texto bíblico para acompañarlo juntamente con nosotros. Nahum, capítulo 1 y versículo número 7. Antes que esto, quiero darle también una palabra de ánimo y también de esclarecimiento con respecto a la situación que estamos viviendo de esta pandemia, donde hay muchos mensajes contradictorios que estamos oyendo y recibiendo a través de los medios de comunicación, y esto trae confusión a muchas personas y especialmente los creyentes también se encuentran a veces sin saber a dónde recurrir o cómo analizar el contexto de aquello que están viviendo. Bueno, yo, como siempre, a través de la palabra quiero darle ánimo, porque quizás, bueno, todas las cosas en la vida dependen mucho del punto de vista en que las miremos. Nosotros como cristianos siempre miramos todas las situaciones desde el punto de vista un punto de vista más positivo, el punto de vista de Dios con respecto a todas estas situaciones. Lo más importante es nosotros permanecer en comunión con Dios. Si hay errores, fallas, si hay pecados, es necesario volver al arrepentimiento para siempre estar permaneciendo cerca de Dios. No es un exagero tanto como aquel del que estaba cayendo del piso número 20 y mientras iba cayendo, dice que las personas lo escucharon decir, todavía voy bien, todavía voy bien. No es ese tipo de positivismo, tampoco es una cuestión del vaso medio lleno o medio vacío, sino de estar bien informado, de mirar las cosas desde una perspectiva racional, pero también cristiana, una perspectiva bíblica, que si miramos yo estaba mirando ahora los datos estadísticos de la pandemia que nos muestra la Organización Mundial de la Salud, y es claro que una sola muerte ya es motivo de grande tristeza y pesar, especialmente para aquellos que la sufren de un ser querido. Pero también tenemos que ver el otro lado del asunto, cuántas personas se han recuperado y las personas que se han recuperado, se sabe que el 99% de ellas ya están inmunizadas con respecto a ese virus, y el número de recuperados es ampliamente mayor de aquellos que, bueno, han pasado por la enfermedad en su parte más trágica. Y también
podemos ver, a veces, estaba viendo el otro día, escuchando un mensaje de alguien o un artículo periodístico que hablaba al respecto de que la cantidad de desempleo que había en el mundo, especialmente en Estados Unidos, y que se asemejaba a la Gran Depresión, pues no tiene consistencia esa comparación, ya que las personas que han entrado en un seguro de desempleo y demás, lo han hecho no porque el país esté mal o porque esté las empresas quebradas, sino que por un motivo más bien sanitario, y que sabemos que a medida que esto se vaya normalizando, las personas que estaban sin empleo volverán a tenerlo. Dios así lo permita. Quizás sí realmente haya un atraso en la economía mundial, pero no tan grave como personas que lo están comparando a momentos, otro tipo de momentos de la humanidad. En realidad, parece que a mucha gente le interesa que las cosas vayan mal, y estoy seguro, infelizmente, que muchas personas están beneficiándose con esta situación en cuanto otros sufren. Pero tenemos que tener una mirada coherente, una mirada clara con respecto a lo que está pasando, y nosotros que confiamos en Dios, y usted, amigo, amiga, que está viéndonos ahora, escuchándonos ahora, y que todavía no ha tomado una decisión clara por Jesucristo, le animamos a que busque a Dios, porque es en Dios que estará siempre su fortaleza, su fuerza, y usted podrá tener esperanza para su futuro solamente en Dios. Si mira a lo que este mundo habla, está perdido, pero si mira a Dios, encontrará respuesta y encontrará un motivo por el cual vivir. Pues bien, vamos a la palabra de Dios hoy entonces, y vamos a encontrarnos con Nahum capítulo 1 y versículo 7. Este es uno de los llamados profetas menores de la Biblia, los últimos 12 profetas que están en el Antiguo Testamento. Esta palabra dice así: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Nuevamente, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Nahum capítulo 1, verso 7. Señor mi Dios, en este momento quiero colocarte la vida de cada una de las personas que están participando de este tiempo, de esta predicación, de esta charla al respecto de tu palabra. Y quiero pedirte que llames a más gente que necesita oír, Señor, para que entren en contacto también a través de este medio. Quiero pedirte, Padre, que en el nombre de Jesús nos hables poderoso y profundamente al corazón, y que terminado este tiempo estemos, Señor, convictos de que tú estás con nosotros, y de que tú de manera muy especial cuidas de aquellos que en ti creen en este momento. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. El pueblo de Dios, Judá, estaba bajo el control y el dominio del imperio de Asiria, el cual lo oprimía. Hubo muchos que pensaban en aquel tiempo, donde salió la profecía de Nahum, que Dios ya se había olvidado de su pueblo, ya habían perdido toda esperanza. Pero en medio de tal desaliento se oye la palabra de Dios por medio de su profeta. En medio de esta frustración, en medio de este desespero, el profeta Nahum trae una palabra, se levanta con una palabra de Dios, una palabra profética. Y la palabra dice: escuchen, en este tiempo que están pasando, Dios es bueno. Dios es fortaleza en el día de la angustia, y Dios conoce a los que en él confían. Qué poderosa palabra, qué impacto al corazón de aquella gente que estaba pasando por tan grande aflicción. Dios es bueno, dicen aún. Jesús dijo en determinado momento, cuando el joven rico se acercó a él y le dijo, maestro bueno, y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Eso porque el joven rico se refirió a Jesús apenas como un maestro bueno. Pero la bondad de Dios, claro que es uno de esos atributos. No está en discusión. La bondad de Dios no está en discusión. Dios es bueno.
Para aquellos que se cuestionan cuando están pasando por problemas, por momentos difíciles, sobre la bondad de Dios, pues sépalo que Dios es bueno. La palabra hebrea que se utiliza para decir bueno en esta oportunidad es tov. La palabra tov significa no apenas espiritualmente bueno, pero toda clase de aspectos buenos. O sea que Dios es bueno en toda clase de aspectos buenos, en toda cosa que podemos llamar de buena, Dios es bueno. Por ejemplo, significa fructífero, como cuando en el sueño que tiene el faraón sobre las espigas flacas y las espigas gordas, dice, cuando habla de las espigas, habla de las espigas fructíferas, de esa espiga fructífera, esa palabra es la que aparece allí para decir sobre la bondad de aquellas espigas. Entonces Dios es bueno en el aspecto también de que Dios es un Dios fructífero. Dios no es solamente bueno moralmente, pero también es bueno moralmente, porque esta palabra significa también la bondad moral, la bondad ética. Significa también abundante, como la medida que te recompensa. Recuerda las palabras, dad y se os dará. Medida buena, abundante, remecida y rebosando pondrán en vuestro regazo. Significa entonces la palabra buena, abundancia. Significa también esto. Significa benévolo, significa compasivo y significa misericordioso. La palabra bueno, hablando sobre Dios, también significa un estado de bienestar. Por ejemplo, cuando leemos todo el capítulo 1 del Génesis, al final del capítulo dice que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Dios es bueno en su plenitud de todo lo que ha hecho, de toda su creación. Cuando Salomón trajo el arca de Dios al templo que había construido, el canto de su corazón fue que Dios era bueno. Todo estaba preparado y solo faltaba el arca de Dios para ser transportada hacia el templo de Dios. Y entonces, en Segunda de Crónicas, capítulo 5 y versículo 13, vemos la narrativa bíblica diciendo, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, escuche lo que decían, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. En cuanto los levitas que llevaban el arca y toda aquella multitud de sacerdotes y la cantidad de sacrificios que eran llevados, que dice que no se podían enumerar por causa de su cantidad. Mientras todo esto acontecía, el cántico se levantó delante de la casa de Dios y delante del arca de Dios que simboliza la presencia de Dios. El canto decía esto, la alabanza decía esto, porque Él, Dios, es bueno. Dios es bueno. Y en cuanto la gente cantaba que Dios era bueno, entonces dice que la nube de Dios, la nube de la presencia de Dios llenó la casa de Dios. Dios se hizo presente. Dios se manifestó en medio del pueblo por causa que ellos estaban proclamando, ¿qué cosa? La bondad de Dios. Dios es bueno. Las mismas palabras que el profeta Nahum dijo en su profecía, en medio de la aflicción del pueblo de Dios, se levantó para decir, Jehová es bueno, Dios es bueno. Pero él también dice que Dios es bueno y Dios es fortaleza en el día de la angustia. El día de la angustia siempre llega. No podemos pensar, como algunos románticos quizás imaginan, de que vivir la vida con Cristo es una vida sin ningún tipo de tropiezo, sin ningún tipo de aflicción, sin ningún tipo de contratiempos. La vida cristiana es una vida hecha como cualquier otra vida de subidas y bajadas.
Quizás alguien estará preguntando, pero entonces, ¿qué me adelanta ser cristiano? Bueno, por dos cosas. Primero, porque en cada momento de aflicción de su vida, usted contará siempre con la presencia de Dios. Y segundo, porque pase lo que pase en esta vida, quien está con Cristo tiene su vida eterna asegurada. Porque Él es el camino, el único camino a la salvación. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Si tenía alguna duda al respecto de eso, pues ya se lo dijimos. Eso es lo que realmente vale, vivir la vida con Cristo. Pero la vida con Cristo no le quita la aflicción y la angustia. Esas cosas van a pasar. En cuanto estemos en esta tierra, estamos sometidos a este tipo de situaciones adversas, las cuales nadie quiere pasar por ellas, pero evidentemente hasta el propio Dios lo dejó escrito de que así sería, que estuviéramos preparados porque esto vendría a acontecer. Así como los tiempos que estamos viviendo, ha habido otros peores en la humanidad, sin duda alguna, como por ejemplo las guerras y demás, pero estos tiempos difíciles vendrán. El día de la angustia llega y su principal problema que trae el día de la angustia es justamente cuando la persona se desanima. Es cuando usted baja los brazos. Es cuando usted ya no tiene fuerzas para continuar. Es cuando usted dice, bueno, hasta aquí llegué. No aguanto más. No sé qué pasa. No sé qué va a pasar mañana. Y se llena de incertezas y se llena de dolor en su corazón. Y ya no tiene más ganas de pelear. Ese es el principal problema del tiempo de la aflicción. Nos encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento también con la historia de Agar. Agar era criada de Sara. Y como Sara no podía tener hijos, no confió en la promesa del Señor de que le daría un hijo el Señor. Ella ya se sentía que, bueno, solo un milagro podría ser. Y gracias a Dios, el milagro siempre está a la puerta de aquellos que confían en Dios. Pero ella dijo, bueno, Abraham, ya no te voy a poder dar un hijo, entonces toma a mi criada y ten un hijo, tengamos un hijo con ella. Y pues bien, Agar quedó embarazada. Pero en ese embarazo de Agar, Sara entendió que Agar la miraba de mala manera y se comenzó a burlar de ella porque ella no le podía dar hijo a Abraham y ahora su criada sí. Entonces ella se sintió muy mal y Sara se fue delante de Abraham para hablar de esa situación, para que la expulsaran a Agar de la casa, y Agar sale de la casa y se va entristecida, huye, se va entristecida, pero allí en medio de su tristeza, en medio de su angustia, se le aparece el ángel del Señor. Y en Génesis 16:10 le dice, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. ¿Por qué lo llamarás Ismael? Porque significa que Jehová ha oído tu aflicción. Oh, gloria a Dios. El nombre del niño ya tenía que ver con la obra que Dios estaba haciendo en la vida de Agar en aquel momento. Pese a que había muchos errores y muchas fallas en la condición de esa familia y en la condición de Agar y en la condición de Abraham y en la condición de Sara, Dios estaba viendo a alguien que estaba angustiado y le estaba trayendo una palabra. Mira, no te amargues porque viene ahora el comprobante de que Dios ha quitado la aflicción de tu alma. Ahí Agar vuelve a la casa. Bueno, y después acontecen otras cosas, la historia todos la sabemos, pero lo que me interesa resaltar en este momento, lo que la profecía de Nahum dice, que Dios es bueno y Dios es fortaleza en el día de la angustia. Aunque pasar por situaciones difíciles no es nada agradable, es allí que se revela en toda su dimensión la gracia de Dios para con nosotros. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, que en este tiempo tú puedas también sentir esta experiencia, vivir esta experiencia maravillosa en que pese a todo lo mal que este mundo está, en que pese a todas las situaciones que se están viviendo, todavía tú puedas experimentar la gracia de Dios para contigo. Lo experimentó Moisés innúmeras veces en el desierto. Cuando Josué, después de haber ganado la batalla contra Jericó, de haber
poseído la ciudad. Viene otra nueva batalla en su proceso de conquista de la tierra prometida, esta vez contra una ciudad pequeña llamada Jai, pero con un resultado totalmente diferente, ya que Josué envía a los soldados allí y los soldados vuelven derrotados. Y entonces Josué, que estaba tan feliz por haber conquistado Jericó, ahora entra en un proceso de tristeza, de aflicción, pero allí viene el Señor una vez más a hablarle a Josué y le levanta el ánimo de que el problema no es él, que hay una situación que debe ser resuelta, y finalmente, luego de ser resuelta esa situación, ellos vuelven a intentarlo y finalmente tienen otra vez la victoria sobre esta otra ciudad, ganando un paso más hacia esa conquista de la tierra que Dios les había prometido. Dios siempre viene al encuentro de aquel que está angustiado, de aquel que está afligido. Gedeón estaba con miedo por causa de los madianitas, pero mientras él estaba allí escondido, trabajando con el trigo en el lagar, dice la palabra de Dios que el ángel del Señor vino para decirle: varón esforzado y valiente. Ni él se la creía. ¿Quién miró para todos lados? Soy yo, ¿me estás hablando a mí? Sí, a ti, varón esforzado y valiente. Dios te ve en medio de tu aflicción, de tu trabajo, de tu angustia, de tu desespero, y Dios viene al encuentro del corazón afligido. Lo experimentaron los amigos de Daniel cuando entraron en el horno de fuego ardiente con valentía para defender su adoración a Dios. Ellos entran en el horno de fuego ardiente, pero mientras estaban allí en el precipicio, al borde de la muerte, la palabra de Dios dice que el cuarto varón se paseaba también en el fuego. El Señor vino y se apareció allí. No se apareció para impedir que ellos entraran en el horno de fuego, mas se apareció para caminar con ellos dentro del horno de fuego. Dígame que eso no le dice algo a usted. Dígame que eso no le está hablando a usted en este momento, que el ángel del Señor viene y entra en el mismo horno de fuego donde ellos están caminando. Gloria sea al nombre de Dios. Lo vivieron los profetas que fueron perseguidos, lo vivió Daniel cuando estaba en el foso de los leones, lo vivieron los apóstoles del Señor y lo vivimos nosotros cada día. Dios es fortaleza en el día de la angustia. David lo describió con perfección, con perfección. David dice así en el Salmo 34:6, dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó. Parece que esas palabras las hubiéramos escrito cada uno de nosotros. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¡Qué maravilloso! Dios es bueno y fortaleza en el día de la angustia. Y la profecía de Nahum dice, no solo eso, sino que Dios conoce a todos los que en él confían. Isaac, a causa de que ya era anciano y su vista había disminuido mucho, él bendijo a Jacob y desheredó a Esaú, porque fue engañado por Jacob. Su falta de visión no le permitió conocer al hijo que él más quería, o al hijo que él quería heredarle la bendición, por causa de que ya estaba viejo y no lo podía ver. Entonces, unas ropas y un poco de pelo sobre el brazo y sobre la mano hicieron que Isaac se equivocara. No consiguió conocer a su hijo, cuál era uno y cuál era el otro. El tiempo transcurrido desde que los hermanos de José lo entregaron a Egipto, y cuando ellos salieron de Canaán, que el hambre visitó su tierra, y fueron a Egipto para encontrar un apoyo, el tiempo que había pasado les impidió que ellos pudieran conocer a quién era su hermano. Jamás imaginaron que el segundo de Faraón era su hermano. Y lo vieron, conversaron con él, hablaron con él, pero no le pudieron conocer. Cuando le trajeron a Salomón, aquellas dos mujeres, el niño que había muerto, Salomón no sabía, en realidad, quién era ese niño o de quién era hijo. No lo podía conocer. Gracias a la sabiduría que Dios le dio, él
a través de sus palabras, a través de su desafío, él logró saber quién era. Pero cuando se lo presentaron, lógicamente él no sabía, no podía conocer si aquel hijo, si aquel niño muerto era hijo de cuál de aquellas mujeres. Cuando Cristo anduvo entre los hombres, la palabra de Dios dice en Isaías 53, le veremos, mas sin hermosura para que lo deseemos. En pocas palabras, lo que Isaías estaba queriendo decir que en la época que el Cristo viniera, las personas no le conocerían como el Cristo. O sea, andaría entre la gente y sería uno más. No le conocerían. Y en realidad, fíjese que hasta los propios discípulos que caminaban con Jesús, que le seguían a él, cuando Jesús hace el milagro de parar el viento y las olas en medio de la tempestad en el mar, dice que ellos uno a otro se preguntaban, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es? O sea, ellos mismos estando con Jesús no le conocían. Pero el Señor, nuestro Dios, el Señor, conoce a los que son suyos y su ojo está siempre sobre ellos. Ni tiempo, ni lugar, ni el habla, ni la apariencia exterior pueden oscurecer o pueden nublar la vista o el oído de Dios. Dios te conoce, Dios conoce tu voz, Dios conoce tu apariencia, Dios conoce tu corazón, Dios conoce quién tú eres. Dios puede distinguir a Daniel en medio de la cueva de los leones. Dios puede entrar en aquella oscuridad en donde nadie puede ver nada y él puede ver a su siervo allí. Lo puede ver y lo puede identificar y lo puede acompañar y lo puede guardar en medio del foso de los leones. Puede ver a Jonás cuando está descendiendo a los abismos de la tierra en el vientre de aquel gran pez. ¿Quién podía ver a Jonás? Nadie. Nadie podía estar allí en el vientre de aquel pez, en medio de aquella oscuridad, de aquellas tinieblas y aquel pez descendiendo a los abismos del mar. Nadie podía verlo, pero Dios sí lo veía y lo escuchaba, tanto que Dios escuchó la oración que Jonás hizo en el vientre de aquel gran pez. Dios podía, en medio de aquella aflicción, verlo donde nadie lo veía. ¿Quién podía ver a Pedro en la cárcel? La iglesia no podía llegar hasta la cárcel. Pedro estaba tras las rejas. Pedro estaba encadenado. Pedro estaba custodiado. Nadie, ninguno de los hermanos podía ver a Pedro, apenas oraban, pero Dios sabía dónde estaba Pedro y sabía lo que quería hacer con él y lo hizo. Porque Dios estaba allí, Dios le conocía, Dios conocía el lugar donde Pedro estaba. Lázaro estaba envuelto en sus atavíos funerarios, estaba en un sepulcro, estaba en la tumba. Nadie podía entrar en aquel lugar, nadie podía verlo, pero allí lo veía el Señor. Veía a aquel hombre que estaba en aquel lugar. Lo veía en la condición que estaba. Y era el único que podía cambiar su condición. Nadie podía ver a Abel en medio de los campos. Ni Adán ni Eva lo vieron. Caín sabía dónde estaba, por lo que había hecho y dónde lo había escondido. Pero no quería decir dónde estaba. Pero hasta la sangre de Abel clamaba al Señor desde la tierra. Dios sabía dónde él estaba, aunque ya estaba muerto y escondido en el campo. Pero Dios sabía dónde estaba Abel. Me impresiona esto, porque Dios conoce a aquellos que confían en él. Dios conoce dónde nosotros estamos, en qué situación estamos. Puede llamar a cada una de esas personas por su nombre y puede enviar sus ángeles a confrontarlos. La ignorancia y el olvido pueden enajenar y apartar el amor de las personas. Muchos no saben dónde tú estás ahora. Muchos no saben lo que te está pasando. Muchos no saben el sufrimiento tuyo encerrado allá en tu casa. Muchos no saben de tu desespero interior. Muchos no saben de las luchas interiores y las luchas espirituales que estás viviendo. Muchos no conocen ni siquiera los más cercanos a ti, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos saben lo que siente tu corazón y la angustia tan grande por la cual estás pasando. No lo saben. No saben cómo estás. Muchos, quizás tu apariencia ha cambiado y ya no te conocen más. Pero este Dios, desde el cual Nahum levanta su profecía, es un Dios bueno, es un Dios que fortalece en el día de la angustia y es un Dios que conoce a los que en él confían. Es un Dios que te conoce. El Señor no es susceptible a la ignorancia de las personas, al desrespeto de las personas.
a que las personas te olviden, a que las personas te ignoren. Dios no es susceptible a eso, porque Él está en todas partes, Él todo lo ve, Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas. Si los dolores de la vida, si el sufrimiento te ha afectado, Él te conoce y conoce su corazón. Estás escuchando este mensaje para saber directamente de parte de Dios que Él es un Dios bueno, sigue siendo un Dios bueno. En medio de esta pandemia, en medio de estas situaciones, en medio de estas dificultades, Dios es todavía un Dios bueno, un Dios que es fortaleza en el día de la angustia. Toma su mano cuando estés angustiado, levanta tu mano hacia Él, Él te la sostendrá y pasarás el valle de sombra y de muerte con la mano de Dios. Y Él conoce a los que en Él confían. Si has confiado en Él, si estás confiando en Él en este tiempo, pues entonces no hay por qué desesperarse, no hay por qué desanimarse. Dios va a enjugar tus lágrimas. Sobre ti hay un tiempo nuevo que viene de consolación. Y no es porque lo diga yo, ni es ninguna profecía extraña. Es parte importante de las promesas de Dios para tu vida. Dios te conoce. No te preocupes si otros te ignoran, no te desesperes en poner tu nombre y tus fotos en las redes sociales para que alguien te ponga un me gusta. No entres en esa mediocridad. No precisas de la aprobación de otros, siempre y cuando tengas la aprobación de Dios para ti. Y Él no te ha olvidado. Hay gente que hace mucho tiempo ya no te llama, no te habla, no se importa por ti, no les importa absolutamente nada lo que esté pasando contigo. Pero Dios conoce a aquellos que en Él confían y te conoce a ti. Así que levántate, esfuérzate, no te metas en la cueva como Elías, no te deprimas. Este tiempo de angustia viene pasando para todos. Como dice Pedro, no te asustes por el fuego de prueba, como si algo extraño te ha acontecido, porque el mismo padecimiento lo están enfrentando todos tus hermanos en la faz de la tierra. Todos estamos atravesando momentos difíciles, pero ayudándonos unos a otros, fortaleciéndonos unos a otros y sobre todas las cosas, confiando en este Dios que hemos confiado siempre y seguiremos confiando hasta el final. Saldremos adelante de cualquier impedimento, de cualquier barrera, de cualquier obstáculo que se nos presente. Apenas será una batalla más, una batalla que será vencida en el nombre del Señor. Déjame orar por ti en este momento. Padre, gracias, Señor. Gracias. Tu bendición una vez más nos ha alcanzado y te ruego por aquellos que en este instante se sentían cansados, agobiados, deprimidos, olvidados, para que en este momento sientan tu abrazo, sientan tu calor, sientan tu protección, tu cariño y tu cuidado para con sus vidas. Ese cariño, protección y cuidado que no es apenas pasajero, pero que es eterno. En ti confiamos, Señor, una vez más, y nuestra vida en tus manos, totalmente en tus manos está. Gracias, Señor. Bendice a tus hijos e hijas, hermanos, hermanas, amigos, amigas, que estuvieron compartiendo con nosotros y que todavía compartirán a través de estos medios esta palabra. En el nombre del Señor. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias por compartir con nosotros. Y bueno, ya le dejo la palabra al pastor Leonel. Feliz por haber podido compartir este tiempo con ustedes. Y también, bueno, aquellos que deseen contactarse con nosotros, pastor, estamos a las órdenes. Quién sabe, también en algún momento podemos ver cómo continuar de alguna forma con algunas clases, con algunos consejos para los ministros, para los hermanos que están trabajando en la obra de Dios. Pues la vida continúa y tenemos que seguir sirviendo a Dios de todo corazón. Muchísimas gracias, pastor, por esta preciosa oportunidad. Dios bendiga al pueblo de Dios, Dios bendiga a la gente que confía en Dios y que busca al Señor de corazón. Y sigan adelante con esta obra maravillosa, no paren, no desistan, porque Dios está al cuidado
de todos nosotros. Amén, pastor. Gloria a Dios. Dios.